Ser mayor de 18 años, tener escolaridad completa y tener ganas de ayudar a niños y niñas a mejorar su aprendizaje. Si cumples estos requisitos, puedes ser parte del Plan Nacional de Tutorías, anunciado hace pocos días por el Ministerio de Educación y diferentes organizaciones de la sociedad civil que busca recuperar el retroceso educativo post-pandemia. Una tarea urgente, dado que más del 50% de niños y niñas de segundo básico no sabe leer. ¿Se ha probado este sistema antes y cuáles han sido sus resultados? ¿Debe ir acompañado de otras medidas? ¿Cómo se van a definir a los niños que tendrán este apoyo? Lo conversamos hoy, aquí, en Comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad que hacemos desde aquí Casa Base todos los lunes. Y como escucharon en la introducción, vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Tutorías y para eso tenemos a dos invitadas de lujo acá en Comunidad. Estamos con Alejandra Ratia, que es subsecretaria de Educación. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Ricardo. Bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo y con María Jesús. Otra vez porque ya había estado en Base Pública, Alejandra. Y estamos con María Jesús Valenzuela, que es directora ejecutiva de la Fundación Letra Libre. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Aclaro igual que tenemos un nuevo director ejecutivo, pero yo fui directora ejecutiva hasta hace muy poquito, pero hoy día estamos con Francisco Fernández, que hoy no pudo asistir, así que vine yo en representación de él. Mira, tenemos la primicia entonces ahí del cambio de mando. Sí. Quería comenzar para hablar de este tema sobre el diagnóstico que han tenido ustedes desde sus distintas experiencias sobre el retraso que hubo tras la pandemia en el aprendizaje, sobre todo en temas de lectura y también en temas de convivencia, que ya lo vamos a hablar. Pero quería partir contigo, Alejandra, para que nos digas desde el Ministerio de Educación qué es lo que han detectado después de hacer un análisis de lo que fue la pandemia y el retroceso que hubo en términos de aprendizaje. Sí, mira, hay distintas fuentes de evidencia, tanto a nivel como nacional en Chile, como a nivel más latinoamericano por un lado y también a nivel global. Esta es una reflexión que estamos teniendo a nivel como global en distintos países. Y creo que es importante igual hacer una pausa ahí y decir un punto que a veces que es bastante obvio, pero que a veces se nos olvida. Y creo que es importante hacerlo explícito. Tuvimos una situación de emergencia sanitaria tremenda. Creo que tenemos que hacer la pausa como más en términos como humanos y empáticos, en términos de hacer explícito que tuvimos una situación muy límite, ¿no? Muy límite en términos sanitarios, hubo muchas pérdidas de vida, la pandemia nos golpeó a todos y todas de alguna manera. En ese contexto, la educación también se vio golpeada y yo te diré que es una de las áreas que se vio más golpeada. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvimos las clases presenciales suspendidas, esto es algo que pasó a nivel global. Chile, sin embargo, es uno de los países que tuvo más semanas de clase en el fondo de la educación a distancia. Y sabemos que en un país como Chile, que tiene una fractura y un problema como de un desafío de equidad tan grande, en términos de que tenemos inequidades estructurales importantes, el acceso que tuvieron las y los estudiantes a sostener la educación a distancia fue muy diverso, ¿no? No estábamos preparados para eso también. No, yo creo que, sin lugar a dudas, no estábamos preparados y yo creo que, para ser bien honesta, no sé cómo lo preparado. Yo creo, y en el mundo, yo creo que no esperábamos. De hecho, yo siempre decía en esos años, cuando nos dábamos el abrazo del Año Nuevo, entre el 2019 y el 2020, nadie pensó que íbamos a vivir una experiencia como la que vivimos. Entonces, claro, tuvo un impacto súper grande en términos del vínculo con la escuela, para empezar, porque niños y niñas que están como alejados de la escuela y a distancia y manteniendo un vínculo solamente a través de la pantalla, se resiente ese vínculo. Son niños y niñas que se vuelven más introvertidos, que les cuesta la socialización. Eso es un tema súper importante. En términos de convivencia, por lo mismo, muy de la mano, ¿no? Y tenemos datos bien duros también ahí en términos de cómo han aumentado las denuncias, por ejemplo. Hay temas vinculados a género que han aumentado tremendamente. Y de la mano de todo esto, los aprendizajes en un amplio sentido, temas de bienestar socioemocional, por ejemplo. Tenemos datos que, en el fondo tenemos evidencia de que, bueno, ya veníamos desde antes en un contexto que estaba bien desafiante. Claro, muchos dicen que esto agudizó también muchos temas que estaban pendientes. Totalmente. Y María Jesús, en el caso de ustedes, nacieron en el 2020 precisamente por la pandemia. ¿Y cómo fue esa experiencia y con qué cosas se fueron encontrando durante estos años haciendo estas tutorías y con estos retrasos que había producto de la pandemia? O sea, nosotros partimos también sabiendo que antes de la pandemia ya había como una brecha importante, pero a la hora como de enfrentarnos a los alumnos, primero nos dimos cuenta de cómo, lo que habláis tú, este como rol vinculante de la escuela, que no es solamente del niño con la escuela y su aprendizaje, sino que es como sociedad, esto se quiebra porque estamos conectados online.
y se empieza a ver que, sobre todo en sectores rurales, porque además nosotros tenemos el gran desafío geográfico, que al sur de Chile la conexión es un tema bien, o sea, como que no funciona bien, lo mismo en los sectores rurales, habían estudiantes que realmente no supieron de la escuela. Y en muchos casos, o sea, en varios casos nos pasó que incluso el proyecto de la fundación ayudó a vincular a ese niño con la escuela, porque no tenía cómo volver a vincularse, o no había una motivación, no había una razón, porque está siendo muy difícil tanto para profesores en esos contextos como estudiantes poder hacer este vínculo. Y sí, nos fuimos topando un montón con eso. También como desánimo para la familia también dejó de ser algo tan relevante, porque en ese momento no era lo prioritario, no era algo también tan factible de hacerlo prioritario en la casa, porque había muchas otras cosas que resolver. Entonces, en el paso de los años de la pandemia, que tuvimos 2 años aquí fuerte, se fue viendo cada vez más, y por eso también hoy día un tema relevante el de la deserción escolar, que bueno, han habido cifras positivas de cómo se han ido revinculando, pero lo que pasó también con la pandemia, yo creo que muchos niños que ya eran potenciales desertores y que el sistema presencial te permite estar encima, digamos, la pandemia vino a romper eso y fue muy grave con lo que ya teníamos. Una tormenta perfecta, Alejandra. No, hay una reflexión que yo siempre trato de plantear, y que efectivamente, claro, son niños, niñas que se van viendo como de alguna manera un poco más desvinculados de su experiencia formativa, y eso ocurre, lamentablemente ocurre todavía en el sistema cuando uno está con clases presenciales, que es algo que estamos trabajando totalmente a través, por ejemplo, de todas las medidas y las líneas de trabajo para la inclusión en la educación, ¿no? Pero el tener un sistema que se va a distancia, digamos, hace que ese vínculo entre la o el estudiante y su escuela se vaya debilitando, ¿no? Por eso cuando hablamos cuando uno habla de deserción, en general la verdad es que los niños y niñas no es que ellos elijan desertar, es que el sistema los va excluyendo, claro. Se arman todas unas circunstancias que lo derivan que se van a eso. sintiendo invisibles. Y Alejandra, en términos de quiénes fueron los más afectados por esto, en términos socioeconómicos, en términos de edad y en términos de materias también, porque hay algunas materias como el lenguaje que lo hemos visto, sobre todo a ciertas edades, que fue más afectado, ¿no? Sí. A ver, en términos, bueno, como en muchos elementos en nuestro país, ¿no? Que, como decíamos antes, tiene un desafío tan importante en términos de equidad. Claramente los grupos más afectados son los grupos socioeconómicos más vulnerables, ¿no? Ahí, en ese sentido, hay datos que nos muestran cómo, desde las condiciones del entorno, o sea, y desde cosas tan básicas como, por ejemplo, tener un lugar en la casa donde hacer las tareas, aunque fuera en lápiz y papel, ¿no? Pero además el acceso a computadores, a un dispositivo, a conectividad, es algo que no está igualmente distribuido en toda la población, ¿no? Entonces, niños y niños de sectores más vulnerables, lo que comentaba María Jesús, a veces, claro, efectivamente en sectores más rurales, y ahí vimos que las comunidades educativas, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, me ha tocado encontrarme mucho, y me tocó también ver durante esos años los asistentes de la educación haciendo un trabajo de verdad o sea, héroes de llegar a las escuelas, héroes y heroínas, ¿no? De llegar a las escuelas, llevarles a las casas, llevarles la tarea, ir a buscar a los niños y niñas con los cuales no se podían conectar, efectivamente. Entonces, ahí, por un lado, nivel grupo socioeconómico, vulnerabilidad, o sea, aislamiento, ¿no? Y, por cierto, claro, en las habilidades más, de alguna manera, como de entrada a otros aprendizajes, como es la lectura, hay un retraso bien importante, ¿no? Y ahí el desafío que tenemos, y por eso que hemos hecho este Plan Nacional de Tutoría, en el fondo es llegar a todos los niños, a todas las niñas, que en el fondo con que ellos puedan ir recuperando, ir enamorándose de estas habilidades que son como de entrada, ¿no? Exacto. Entremos en materia, expliquemos de qué consiste el Plan Nacional de Tutorías que fue lanzado hace poquito. Sí, hace un par de semanas. Hace un par de semanas, para que nos expliques quiénes pueden acceder y cuál es el objetivo principal de este plan. Sí. A ver, es súper importante que este Plan Nacional de Tutorías lo que busca es hacer como una especie como de busca poner en causa país una tarea educativa tremenda que tenemos. De alguna manera lo que estamos haciendo es invitar a todos los que puedan y que tengan la posibilidad de dedicar 1 horita a la semana durante 3 meses a poder acompañar el proceso de aprendizaje de un niño o de una niña. Es importante que no es reemplazar la docencia. Estos tutores no van a enseñar
a leer, van a acompañar el proceso de leer, ¿no? Es un apoyo. Es un apoyo. Todos sabemos, y probablemente las personas que nos están escuchando se van a acordar, ¿no? Que cuando un niño o una niña está aprendiendo a leer, es muy importante tener en la casa, tener en su otro espacio afuera de la escuela, alguien a quien poder leerle, por ejemplo, alguien con quien poder comentar el cuento que está leyendo, alguien que le pueda hacer una historia, ayudar a inventar finales distintos, en el fondo alguien que pueda ir acompañando ese proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros hacemos este gran llamado entendiendo que la reactivación educativa es una causa país, no es una causa en la cual estamos solo desde el gobierno, ni solo desde la sociedad civil, ni solo desde el mundo privado. Esta es una gran causa país, por eso estamos invitando a todos y todas a sumarse a esta causa, y son 20.000 tutores que estamos invitando. Esa es la meta. Vamos en 10.255, estamos muy contentos porque llevamos menos de 2 semanas y ya vamos en más de la mitad de la meta, así que invitarlas a que se puedan sumar. Esto está en la página web www.reactivacioneducativa.mineduc.cl. Y aparecen algunos de los requisitos también, que ser mayor de 18 años, tener escolaridad completa, no contar con antecedentes que te inhabiliten para trabajar con niños. Que es súper importante, y un control que ustedes hacen. Exactamente. María Jesús, desde Letra Libre, ¿cuál es el rol que están jugando y con la experiencia que tienen de lo que han trabajado con estas tutorías que ya las hacían en lectura específicamente? Sí. Bueno, nosotros partimos el 2020 haciendo estas tutorías online y específicamente en lectura, y también voy a recalcar el tema de los profesores, porque nunca fue en reemplazo del profesor, a la vez eran ellos los que nos invitaban a participar, porque muchas veces a estos estudiantes hay un contexto que no los acompaña al aprendizaje, por diversas razones, ya sea por tiempo, económico, cultural, o también no tienen a la mano alguien que le esté haciendo esta extensión de la sala, porque uno necesita una continuidad del aprendizaje. Y como con la experiencia que hemos tenido estos años, que hemos alcanzado más de 5.000 tutores acompañando a niños y niñas a aprender a leer, o sea, a reforzar el aprendizaje de la lectura y estimulándolo, digamos, el Mineduc nos invitó, que a nosotros nos pareció increíble, porque en nuestra convocatoria siempre fue como un llamado nacional. Creíamos que todos podían ser parte de esto, creíamos que también la solución venía de ahí. Es como, ¿cómo logro entregar a los estudiantes que hoy día no están teniendo el estímulo y el ánimo para como abrazar estos aprendizajes? Así que nosotros, de hecho, estamos implementando la misma forma, pero con el ministerio, como de la mano, apoyando en la implementación de las tutorías. Entonces, entran a través del ministerio y son derivados a nosotros, son capacitados nosotros siempre de la mano del ministerio, porque de ahí también llegan los colegios que están solicitando el apoyo. Vamos haciendo la supervisión, el trabajo, el apoyo a los tutores. Los tutores tienen, a su vez, coordinadores que están bien encima de ellos en grupitos chiquititos, o sea, hay como una supervisión constante para asegurar una buena tutoría y a la vez como cuidar de cualquier problema que pudiese haber. Exacto. Alejandra, para dejar claro también, porque hay dos modalidades, ¿no?, de estas tutorías, y además dejar también claro cómo se elige a los niños y cuál es el trabajo con los colegios, con la súper importante. Nosotros el plan implica llegar a 20.000 tutores, de los cuales 6.000 son de la modalidad que es a través de universidades, con instituciones de educación superior, fundamentalmente pedagogía, pero también otras carreras afines, trabajo social, terapia educacional, psicología, por ejemplo, ¿no? Y esas tutorías se coordinan con los establecimientos educacionales en términos de, en el marco de las prácticas de, los estudiantes, sobre todo de pedagogía, ¿no? Por una experiencia para ellos también. También, totalmente, una experiencia formativa, claro. Y ahí, en el fondo, esas tutorías son más abiertas en términos de los niños y niñas a los que llegan y los ámbitos en los cuales se trabaja. Se puede trabajar en otros distintos ámbitos de acuerdo a las necesidades que vayan identificando las escuelas con las cuales hay convenio para las prácticas, ¿no? ¿Y son de qué curso? Eso es abierto. La de los 6.000 que son universitarios con educación superior son abiertas. Las 14.000 que son en el marco del trabajo con estas dos fundaciones, y que es un trabajo que llamamos las tutorías comunitarias, eso está focalizado en segundo, tercero y cuarto básico, y con un apoyo específico en acompañar el proceso del desarrollo de la lectura, ¿no? Yo siempre trato de recordar, hay esta mirada que siempre
ponía fuerte, ¿no? Humberto Maturana, ¿no? Que hablaba de que somos seres fundamentalmente emocionales, ¿no? Sí. Tenemos la capacidad de razonar, pero somos seres fundamentalmente emocionales. Y para el aprendizaje, la emoción es muy importante, muy, muy importante. Entonces, lo que busca la tutoría es ser ese espacio donde uno tiene un otro adulto significativo, los niños, niñas, que de alguna manera va acompañando ese proceso. Y eso es lo que buscamos abordar a través de estas tutorías comunitarias. Apoyado, acompañado. En ese sentido, María Jesús, me imagino que ustedes se han encontrado con varias historias. Ahí, cuando hicieron la presentación, el presidente leyó unas cartas también preciosas, donde había niños que agradecían a los tutores y que lo habían pasado muy bien, que se habían motivado y que gracias a ellos estaban escribiendo. ¿Con qué historias se encontraron ahí? Bueno, en verdad hay un montón, pero sí es siempre esto como nos hemos dado cuenta de como este apego al aprendizaje que tiene que ver con una persona, porque yo me acuerdo de la buena experiencia, de lo bien que lo pasé, de cómo estaba esperando a mi tutor para que me contara esta historia. Han habido varias, pero voy a contar como dos que me acuerdo ahora. Uno de también cómo estas tutorías de alguna u otra forma también empiezan a ser involucrada a la familia, porque empiezan a ver a esta persona que viene a acompañar la lectura y nada más. Y de repente una abuelita que era la que vivía con el niño le dice como, ¿sabe qué? Yo ya aprendí lo que tengo que hacer. Yo tengo que estar con mi nieto y acompañarlo a leer, preguntarle, o sea, porque al final es eso, a mí me importa o me importo de lo que a ti te está hoy día como sucediendo así que dijo como, no más, ya se acabó, el niño ya había avanzado un montón, dijo como, ahora soy yo la que va a seguir con esto. Y hay otra historia bien, bien simpática que es de un niño que en Paredones, que tenía familia como de arriero, y él no quería aprender a leer, no le parecía que no era muy relevante, su familia tampoco no tenía escolaridad completa y tenían como una gran tradición con el tema de los caballos, y él rayaba con los caballos. Y la tutora era bien inquieto, no tenía muchas alternativas de cómo enfrascarlo, pero estuvo leyéndolo por mucho tiempo, historias de caballos. Hasta que un día el niño le dijo, ¿sabe qué? Estoy cansada de esperarla. O sea, como cansada de esperar que usted venga a contarme esta historia. Por favor, enséñeme a leer. Como quiero poder yo leer esto. Y en realidad también pasa mucho, los niños tienen como muchos conocimientos medio encapsulados, pero como que tienen que hacer este clic y darse cuenta que pueden, porque también está muy asociado con la confianza, y de a poco empezáis con esa sensación de logro, de que lo vas logrando, de que alguien que te acompaña sin juzgarte, van avanzando mucho en la lectura. Claro. Ustedes, Alejandra, también imagino que tienen historias como esa, pero también de desilusión, a veces de la impotencia de estar en segundo básico y no poder leer, producto de la pandemia, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, tenemos datos que te muestran que hay, más allá de segundo básico. Ojo, y aquí yo quiero hacer dos reflexiones súper importantes. Primero, vinculado con lo que decía María Jesús, y quizás es hacer un poco el link con las personas que nos están escuchando, que es que acordarnos nosotros cuando hemos aprendido algo que primero nos costaba y después lo logramos aprender. Para el aprendizaje es súper importante que vaya alguien y acompañe. En pedagogía eso se llama como andamiar el aprendizaje, como un andamio, ¿no? Imaginemos un andamio en un edificio que se va poniendo para que uno pueda ir subiendo. El aprendizaje tiene mucho de eso y uno necesita a alguien que le ayude a tener esa confianza. Y ese rol es el que nosotros queremos apoyar desde las tutorías. Por cierto, eso es también lo que se trabaja desde los establecimientos educacionales, pero ahora como estamos en una situación crítica, luego de una emergencia tenemos que apoyarlo. Claro, hay prioridades, ¿no? También. Exactamente, y es el primer punto. Entonces, la importancia de la confianza, del tener a alguien que vaya andamiando el aprendizaje o acompañándolo, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tú comentabas, Ricardo, respecto a la lectura y a de repente niños en segundo, tercero, cuarto básico que no saben leer. Es súper importante que esto lo hagamos de un modo, como me encantó el ejemplo de los caballos, de un modo en que vayamos ayudando a que los niños y niñas se vayan enamorando de la lectura. O reencantando, porque muchos exactamente, claro, porque muchos, ojo, han tenido la experiencia frustrante de no poder aprender a leer. Y si es que nosotros tratamos de hacer esto de una forma en que los presione solamente y no los trate de motivar y reencantar, no vamos a tener resultados. Antes de la pandemia ya teníamos resultados de muchos niños que en segundo medio no están pudiendo leer adecuadamente. De hecho, un dato del CIMSE de 2018, que es del cuestionario que va junto con el CIMSE, ¿no? Que es que el 49% de los niños y niñas de cuarto básico
cuarto básico, cree que hay cosas que ellos no son capaces de aprender. Entonces, imaginémonos cómo se siente un niño que cree que él, o una niña, que cree que él o ella no puede aprender. Entonces, aquí es súper importante que vayamos abordando este desafío, pero que lo vayamos abordando de una manera que permita reconstruir confianzas también, que sea apoyando más que solo presionando, porque si hacemos la presión sin apoyo, puede tener un efecto contradictorio, o sea, contraproducente incluso. Y esto también no es suficiente tampoco por sí solo, ¿no? También tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? Sí, ahí o sea, va acompañado, por supuesto, de un método, de una estructura que también tiene que, o sea, como del currículum, como que uno tiene que estar de la mano de eso. Pero sí, finalmente, yo creo que el gran rol del tutor, además de cumplir con los pasos, de ir avanzando, de la importancia de establecer, no sé, la conciencia fonológica y cosas como bien básicas, importantes a la hora de aprender, es el tema de este vínculo de la confianza. Y atacar la lectura a esta edad, que yo creo que, y ahí está como la invitación de por qué es tan importante que nos involucremos en esto y que no es algo como trivial, sino que es algo... O que está ajeno sí, que está ajeno a la sociedad, porque esto sí tiene impacto en la sociedad, sí tiene impacto en cómo nos involucramos en ello, en cómo yo tengo confianza y me veo frente a mis pares. Por supuesto me voy a comparar si veo que mis compañeros están avanzando y yo no lo estoy haciendo, me siento frustrado. Tiene que ver mucho con la trayectoria educativa exitosa de los estudiantes. Es como el aprendizaje preliminar para poder seguir adelante. Y en ese sentido, María Jesús, ustedes en Letra Libre no son pedagogos, no vienen del mundo docente, sino que tú, por ejemplo, eres arquitecta, ¿no? Entonces sí, eso también demuestra que puede ser transversal estas ganas también de ayudar, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el equipo inicial, los primeros no éramos profesores, después nos llenamos de muchos profesores, salimos a buscar mucha ayuda de gente profesional, ver cómo íbamos a hacer esto. Siempre de la mano del profesor, o sea, nosotros siempre es el profesor el que se ha acercado a pedir este reforzamiento. Y también, o sea, la evidencia, las pruebas, por ejemplo, uno puede ver que los alumnos que tienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, o en la prueba PISA, etcétera, tiene que ver con apoderados que están más presentes o con niños o niñas que disfrutan la lectura o que efectivamente hay alguien que los apoye. Entonces, como ese apoyo y también muy bien eso del andamiaje, que el profesor lo hace en sala, que se extienda hacia afuera y el estudiante se sienta acompañado en este proceso que a veces les cuesta más. Y por supuesto produce frustración. Sí. Alejandra, ¿cómo motivar? Por ejemplo, yo que soy periodista, para que quiera o me motive para hacer tutorías. Estoy viendo que Ricardo no se ha inscrito para ser tutor, así que te voy a motivar. No, y faltan 10.000 todavía, porque hay que aclarar que son 10.000 inscritos, pero eso no están haciendo tutorías ahora. Sí. Claro, de esos 10.000 están alrededor de 3.000 haciendo ya tutoría. Y los otros están en el proceso, claro, de ir en el fondo como siendo verificados los antecedentes, de llamarlos, contactarlos, el proceso de formación y la asignación también, porque hay que juntar, bueno, esto es online, entonces es más fácil, pero hay que juntar tutores que tengan disponibilidad en ciertos horarios, en ciertos espacios, con los niños y niñas, exacto, que están siendo identificados desde la escuela. Sí. Ahí yo decir, como estamos felices por la convocatoria, pero todavía, o sea, como mucha... como claridad de que nos falta, visión de que falta y que uno tiene que conseguir más, porque también es un proceso que hay que coordinar colegios, profesores, estudiantes. Además que se nos va a ir el año escolar. Claro. Sí, claro, por eso el llamado sigue con totalmente. Toda su... ¿Cómo lo motivamos? A ver, lo primero es que tenemos una situación en la que todos nos vimos golpeados, yo creo. Yo creo que ahí hay que hacer una señal de empatía con todas las personas, como lo que, en términos de lo que significó la pandemia para todos, ¿no? Aquí la pandemia en ese sentido súper como... fue un remesón para todos. Y luego, además de este tremendo remesón que hemos tenido, quizás también la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones que han vivido una situación tan límite, ¿no? Tan límite, tan difícil y que ha tenido tanto impacto en sus vidas, sobre todo para los niños, niñas que han visto, que estuvieron, no sé, imaginemos un niño que está en cuarto básico ahora, ¿no? Cuando estaba en primero, estaba empezando a meterse en el mundo de la lectura y tuvo que encerrarse en la casa sin poder juntarse con su amigo. El otro día estuve en Alto Hospicio y les pregunté a los chicos y chicas, súper bonitos, les pregunté, ¿qué fue lo más difícil para ustedes? Y ellos me decían, lo más difícil fue comunicarnos, porque perdimos la comunicación con nuestros amigos, dejamos de vernos, dejamos de compartir con ellos. Bueno, ¿cómo podemos ayudar entonces de alguna manera a reconstruir ese vínculo y ese también vínculo que tienen y los estudiantes con su propia capacidad de aprender? ¿Y cómo podemos ir acompañando? Esta es una...
de alguna manera una situación de urgencia en que nosotros buscamos cómo podemos sumar actores desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, a acompañar los procesos educativos. Sí. Hay que darse el tiempo más porque es 1 hora en promedio a la semana, sí, ¿no? Es muy factible. Total, es 1 hora y además que también, pues piensen también en cómo ustedes pueden ser parte de la historia de esos niños, de esas niñas. Pues, yo siempre digo, pensemos cómo ese niño o esa niña cuando sea adulto va a recordar su historia. Y su historia de niñez, habiendo vivido una pandemia y después habiendo tenido como de alguna manera como el pertenecer a un todo común que cobija y que apoya en situaciones de dificultad como la que acabamos de vivir, ¿no? Recordemos a quienes nos están viendo y escuchando cómo se pueden inscribir. Reactivacioneducativa.mineduc.cl, ahí pueden ver, están los requisitos y ahí se pueden inscribir y van a ser contactados luego por mail por alguna de las 2 fundaciones con las que estamos trabajando para poder iniciar el proceso y poder acompañar ese proceso de aprendizaje, de enamoramiento de la lectura. Que es Letra Libre y la otra ONG? Conectado Aprendo. Conectado Aprendo, para que la nombremos también. Vamos a ir cerrando y queremos hacer un desafío, o sea, un análisis sobre los desafíos que tenemos, porque esto está dentro del plan de reactivación, ¿no es cierto? Que es muy importante porque tiene otras medidas. Entonces, queremos saber cuáles son esos desafíos desde el Ministerio de Educación y también desde la sociedad civil, ¿no? Sí. Alejandro. A ver, desde el Ministerio nosotros es súper importante esa mirada global del plan de reactivación, porque el plan de reactivación tiene 3 ejes. El primero es convivencia escolar y bienestar socioemocional, salud mental en el fondo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, sabemos, partimos esta conversación con Ricardo, tú preguntándome cuáles eran los impactos, y uno de los principales impactos es en convivencia y salud mental, ¿no? Y sabemos que eso es un aprendizaje fundamental de la escuela, pero además sabemos que sin ese piso mínimo es muy difícil avanzar en los otros aprendizajes. Segunda línea es, en el fondo, reducción de brechas de aprendizaje, donde está fuertemente el Plan Nacional de Tutoría y donde hay otros espacios de acompañamiento también, ¿ya? Y tercer lugar es todo lo que llamamos como revinculación con la escuela. Fundamentalmente, y ahí tenemos un trabajo en asistencia, vamos en un camino que nos tiene como contentos en términos de que avanzamos en marzo, aumentamos del 85% de asistencia el año pasado al 89% de este año. No podemos bajar los brazos, eso no es para celebrar, es para estar tranquilos de que vamos en un camino que tenemos que sostener, pero hay que mantenerlo. Entonces son esos 3 niveles y ahí tenemos desafíos en los 3 claramente. Y ahora, Alejandra, no sé si nos puede adelantar algo, pero ya lo dijo el ministro, de que nos esperan buenas cifras para el CIMSE, ¿no? Que deberían estar prontas sí. a tener esos resultados. No puedo adelantar porque no se conoce todavía, no sabemos nosotros, yo tampoco lo sé, digamos, no, esto es algo que tiene un tiempo de trabajo, pero yo ya tengo mis años y llevo mucho tiempo trabajando en educación y yo creo que cualquier persona que trabaje en educación sabe que este es un CIMSE que nos va a mostrar de alguna manera lo que nos va a permitir este CIMSE que nosotros llamamos como el CIMSE de la pandemia, porque en el fondo es un CIMSE que se tomó el 2022 cuando estábamos como recién recuperando la presencialidad, nos va a permitir de alguna manera identificar como tendencias, cómo impactó en algunos sectores, factores asociados, nos va a permitir hacer ese análisis. Pero por cierto, todas las proyecciones que hay y todos los datos que hay a nivel más global muestran un fuerte impacto. De hecho, hay proyecciones que hablaban de, no sé, un aumento bien significativo en lo que se llama pobreza de aprendizaje, que es el porcentaje de niños que en cuarto básico no entienden lo que leen. Y ahí los datos que hasta tenemos un a nivel... 70 y 80% en cuarto exactamente, básico. desde un 50 hasta un 70-80%. A nivel latinoamericano esas son las proyecciones. Pero tenemos bueno que ver tener esos datos, digamos, para sin poder duda, trabajar sin duda. sobre, Nosotros esperamos sobre entregarlos fines de mayo, principios de junio, ¿ya? Porque además este CIMSE se tomó en noviembre. En otros años se había tomado en octubre, pero este año se tomó en noviembre, claro. Por la pandemia. Los desafíos que tienen ustedes desde la sociedad civil y específicamente sobre Letra Libre, porque me imagino que con los resultados que han tenido quieren seguir también con eso. Sí, así como desde la sociedad civil, también nosotros somos parte de una comunidad de práctica que se llama TELAR, que somos hartas organizaciones, que nuestra idea es como poner en el debate público el tema de la educación en las trayectorias educativas, de cómo influye todas estas cosas que estamos haciendo para que un estudiante termine de forma exitosa su trayectoria educativa y poner como en el lugar que debe estar la educación como causa de tantas como problemas hoy día, de tantas dimensiones que tenemos a nivel país. Yo creo que tenemos atención a muchos focos, pero la educación es donde se empieza a gestar todo. O sea, un estudiante
con una trayectoria exitosa se desenvuelve mejor en la sociedad, logra pertenecer, logra tener grupo, a nivel económico, por ejemplo, lo que hablaba también este impacto a nivel regional, se habla de hasta 10 a 20 años de retroceso en materia vocacional en América Latina, y eso va a impactar fuertemente en la movilidad social, en la productividad, o sea, como desde todas las esferas la educación está forjando resultados, y es en eso donde tenemos que tener el foco. Y bueno, como Letra Libre yo creo que es seguir creciendo, poder alcanzar, o sea, nuestro lema es que ningún niño o niña en Chile se quede sin aprender a leer, así que como lograr eso, lograr convocar a la sociedad, mejorar por supuesto la calidad e ir profesionalizando el proyecto para tener un mejor impacto. Hartos desafíos por los dos lados tenemos, pero eso es bueno. Agradecemos a Alejandra, a María Jesús por acompañarnos aquí en Comunidad. Vamos a dejar invitar a su secretaria cuando salgan los resultados del CIMSE, también los podemos analizar y conversar aquí en Comunidad. Agradecemos a todos los que nos escucharon y vieron a través de nuestras redes sociales, y será hasta el próximo lunes aquí en Comunidad. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.